Buenos días, mi nombre es Manuel Alejandro Moreno Niño y esta es mi cédula. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre escaneo de redes y vamos a abrir o instalar lo que es la máquina virtual, que es el VirtualBox. Ya una vez instalado, lo que vamos a hacer es crear un sistema operativo que pues en este caso escogí fue Linux. En este caso le damos a nuevo, escribimos el sistema operativo que deseamos y nosotros escogemos el tipo que es Linux y la versión que va a soportar. En este caso sería Debian el que yo instalé para hacer los respectivos pasos. Una vez hecho esto, vamos a la parte de ISO y seleccionamos la ISO de Linux, que en este caso es Debian 11. Ya una vez insertado, ya lo que hacemos es darle siguiente y en este caso vamos a personalizar nuestro usuario para tener el root. Este usuario tiene que tenerlo en cuenta, ya que si no lo tenemos en cuenta, eso quiere decir que se tiene que reiniciar o bueno, formatear lo que es Linux, ya que este es un usuario denominado como un superusuario y eso es muy importante. Le damos en siguiente y acá lo que hacemos es agregar memoria base y procesadores. En este caso vamos a dejar entre 3 entre 2 gigas estaría bien, ya que son requerimientos mínimos de un Linux. Generalmente Linux no pide demasiado. En procesadores mínimo dejamos en 2, le damos en siguiente. El disco lo dejamos como tal, natural, 20 gigas. Pues como solamente vamos a hablar de redes, no es para tanto. Le damos en siguiente y aquí sale una información detallada sobre lo que nosotros vamos a crear en base del sistema operativo que es Linux. Una vez creado, nosotros seleccionamos la máquina virtual, le damos en configuración. Esto es con el fin de nosotros cambiar la red. En este caso se está estipulando que se tiene que ser adaptador de puente. Nosotros seleccionamos lo que es adaptador de puente y dejamos el nombre natural como tal. Le damos en aceptar y esto ya genera un cambio en el VirtualBox. Una vez iniciado, lo que nosotros entramos nos muestra como tal la interfaz de Linux. En este caso, como principal paso, nosotros tenemos que hacer una conexión entre Windows a Linux y de Linux a Windows. Esto para saber principalmente nosotros tenemos que saber es la ruta del, de Linux, de la cual se hace la siguiente. Una vez sabiendo 192.168.20.41. Este como tal es la IP de, de Linux y saber realmente de dónde proviene esta red. Adicional a ello, para saber la IP del Windows, escribimos en cmd ipconfig. Acá como podemos ver, esta es la IP principal de lo que es Windows. Una vez hecho esto, nosotros vamos a crear una carpeta de red o bueno, una conexión básica entre Windows y Linux. ¿Cómo se hace? En este caso nosotros seleccionamos una carpeta, sea red o redes. Esas son las carpetas que ya han sido creadas y han sido estipuladas en el manual que yo hice, de las cuales indica que en red nosotros damos propiedades. En propiedades le damos en compartir, compartir como tal. Una vez compartido, nosotros seleccionamos el usuario, en este caso va a ser todos, y a todos, cuando ya está creado, le damos en, generalmente esto queda como por defecto lectura. En este caso le vamos a dar lectura y escritura con el fin de que la mayoría de los usuarios puedan tanto crear, modificar y borrar carpetas. Ya hecho esto, nosotros también entramos acá en uso compartido, seleccionamos la red y el límite de los usuarios que desean conectarse. Esto es con el fin de no limitar y que no presente lentitud lo que es el servidor. Ya una vez hecho esto, nosotros lo que hacemos es instalar Samba. En este caso, nosotros tenemos que hacer un código
que se llama apt install Samba. En este caso, ya después de instalar el Samba, nosotros entraremos en actividades, vamos a files y en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que entrar a ubicaciones que llama other location, ¿ok? En este caso, acá abajito en la parte inferior se llama Connect to Server. En este caso nosotros escribimos smb dos puntos slash 192.168.20.3, que esa es la red que nosotros hemos creado. Aquí, como puede ver, aquí automáticamente se sobrescribe. Ya en este caso, como podemos ver, aquí ya se ha creado lo que es la famosa carpeta de red entre Windows y Linux. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a escribir uno y como podemos ver, aquí ha creado la carpeta. Ya una vez hecho esta parte, nosotros lo que hacemos es verificar si realmente se ha creado la carpeta de Linux a Windows. En este caso entramos a red y como podemos ver, aquí está creada la palabra 1. Podemos hacer otro pequeño ejemplo, por ejemplo 2, no hay problema, o 3, independientemente como sea, y nosotros lo que hacemos es verificar si realmente se ha creado. Como podemos ver, es la carpeta 3 que se ha creado de entre Linux a Windows. Otra manera para saber que también está conectado, nosotros entramos a smd y escribimos el ping que nosotros deseamos conectarnos a Linux. En este caso es ping 192.168.20.41, que esa es la conexión de Linux. Como podemos ver, ahí nos da una correcta conexión de Linux y Windows. Ya una vez hecho, ahora nosotros hacemos la viceversa. ¿Cómo se hace eso? De Linux a Windows. Para hacer este tipo de conexión, nosotros lo que hacemos es entrar a Linux y vamos a un apartado donde se llama Sharing. En este caso se puede encontrar en actividades, files, y como podemos ver hay una opción donde se llama Sharing. Ok, corrijo, en este caso es la configuración. Vamos a configuración y en configuración hay en la parte izquierda se llama sharing. En este caso nosotros tenemos que hacer la conexión de carpeta. También podemos hacer la conexión entre multimedia y proyector. Acá, como podemos ver en este apartado, está sharing. Acá activamos el icono y activamos los 3 campos para que vaya una perfecta conexión. Ya una vez hecho esto, nosotros lo que hacemos es en el terminal escribir nano, o sea, nano es como para crear el blog, etc sambacmd.com. En este caso, cuando le damos enter, nosotros lo que tenemos que hacer para crear una carpeta de red, nosotros vamos al último apartado y en esta parte como tal es la creación de la carpeta de red. Bueno, en esta parte, como podemos ver, es la carpeta. ¿Cómo se va a llamar la carpeta? En la IP. En la parte de path es la ruta donde nosotros deseamos compartir la carpeta. En esta parte de comment es un comentario y los demás 3 es permisos de lectura y escritura para que haya una correcta, para que haya modificación de usuario Windows a Linux. Esto es una pequeña parte para que, digamos, podamos crear la carpeta. Antes de ello, nosotros también tenemos que instalar un Samba, que es Samba Client. En este caso escribimos apt install Samba-client. Una vez hecho esto, antes, para hacer cualquier paso, como podemos ver anteriormente, el root, el superusuario, lo tenemos que tener en cuenta. Para este caso escribimos su, escribimos la contraseña y como podemos ver ya logueamos nuestro superusuario.
En este caso nuevamente digitamos el apt samba, apt install samba client. Una vez hecho este paso, esto quiere decir que podemos obtener la conexión, multiconexión entre Windows a Linux. Bueno, en este caso para que Linux tenga las respectivas conexiones. Lo que sí se me olvidó comentar, este es la conexión para que Linux pueda conectarse a otras redes. Como tal es apt install samba. Listo. Ya una vez hecho eso y creado las carpetas, nosotros necesitamos verificar si acá tenemos una conexión de Windows. Para ello hacemos un ping, que es ping 192.168.20.3, que es la conexión de Windows. Como podemos ver, hay una correcta conexión entre Linux a Windows. ¿Cómo podemos saber de Windows a Linux? Es sencillo. En este caso, vamos como tal a la máquina física de Windows y escribimos como tal la IP de Linux, que es 192.168.20.41. Le damos enter y como podemos ver, aquí está la carpeta creada que se llama Linux. Ahora vamos a hacer una pequeña muestra de cómo sale una carpeta de Windows Linux. Acá creamos una carpeta llamada 1, ¿sí? Y en este caso lo vamos a verificar en este caso en el Linux. ¿Cómo lo podemos ver? Fácil. En este caso, como les comenté anteriormente, la ruta en donde se ha creado, esa es la ruta donde va a aparecer todas las cosas que se ha compartido. Entonces para eso vamos a Files y en este apartado hay una carpeta que se llama Linux. Esta es la famosa carpeta que es Home, /Home, Manu, que ese es mi usuario, y Linux, o sea, es principal. Y aquí, como podemos ver, aquí se ha creado la carpeta 1. Entonces, digamos, en este 1 deseamos, no sé, abrirlo y vamos a poner Hello World, que eso es como lo sencillo de todo. Le damos en guardar y listo. Acá, como podemos ver la hora y todo eso, todo normal. Ahora vamos a mirar el Windows como tal. Como tal en este 1, vamos a abrirlo. Y en este caso, sí o sí tiene que cargar el Hola Mundo. Como podemos ver, aquí ya se ha hecho su respectiva conexión. Ahora procedemos a hacer la conexión de lo que es Nexus. Bueno, para hacer la respectiva conexión de Nexus, lo que hacemos es abrir el Linux. En actividades abrimos Firefox. Y en este caso, bueno, en este caso vamos a esperar a que cargue. Y en el Nexus nosotros vamos a averiguar las vulnerabilidades que contiene cada red. En este caso, accedemos al localhost /80, bueno, /2.8834. En este caso, como tal, va a cargar lo que es la página web. Y en esta, nosotros lo que hacemos es, obviamente, hacer la respectiva instalación. Y el usuario como tal tiene que tenerlo presente porque estas son las credenciales para poder acceder al Nexus. Como podemos ver, aquí ya hicimos la respectiva validación, de los cuales se hace lo siguiente: le damos en New Scan y acá pues tenemos que saber el ping para poder averiguar o investigar las vulnerabilidades o otra información que realmente necesite. Esto con el fin lo podemos saber con la ipconfig de Windows, que en este caso es 192.168.3. Entonces escribimos, no sé, prueba, descripción, prueba, y aquí como tal tiene que escribirse la IP 192.168.20.3. Le damos en guardar
Y acá en esta parte, en este apartado a la derecha, le damos en Launch, que eso lo que hace es ejecutar y que se encargue, digamos, de validar de todas las vulnerabilidades, todo lo que realmente uno necesite saber de información. Bueno, en uno de estos casos ya lo tengo creado, que se llama Windows 10. Y aquí, como podemos ver, nos muestra lo que es la IP y las estadísticas de las vulnerabilidades. Como podemos ver, tenemos alrededor de 45 a 50, y de los cuales uno ha salido crítico, 2 en medio y 5 hay que ver. Listo. Ya una vez podemos saber realmente qué es lo que son vulnerables. En este caso me ha salido lo que es el Oracle Database. Listo. Ya en esta parte, ahora vamos a hacer la respectiva instalación de Nexus en IPS. Para ello tenemos que descargar lo que es el Nexus. Ya una vez descargado, nosotros vamos al apartado de descargas. Esto lo hacemos con cd download. Bueno, en este apartado de downloads, nosotros lo que hacemos es ejecutar como tal el Nexus, y lo que hacemos es la respectiva instalación. Una vez instalados el Nexus, nosotros tenemos que esperar. También pedirán las mismas credenciales. Todo bien. Va a pedir el código de activación. Para ello es fundamental todo eso. Como podemos ver, miren, aquí descargué el Nexus, que es la versión 10.4.1. En este caso, ahí sale el instalador, de los cuales nosotros podemos saber, y en este caso escribimos el apt install el Nexus como tal. Y una vez instalado esa parte, automáticamente nos dirigirá a la conexión de las vulnerabilidades y todo eso. Esto es similar a Windows, o sea, no es gran cambio que digamos. Generalmente lo único que hacemos es escribir la IP, de las cuales saber realmente cuáles son las vulnerabilidades. En este caso ya cree que es uno de Linux. En este caso le damos en Launch. Y en este caso, pues ya después de hacer esta respectiva validación, nos va a indicar cuáles son las vulnerabilidades y, bueno, en sí una estadística de todo lo que tenemos en base a esa IP. ¿Listo? Ya una vez creado eso, ya nosotros entramos a lo que es Nmap, que en este caso nosotros instalamos el Nmap en la página oficial, y para poder ejecutar como tal los comandos también lo podemos hacer por cmd o por la interfaz que es Nmap. Lo básico es escribimos Nmap, y como podemos ver nos dará una lista. Este Nmap es con el fin de saber lo que son cortafuegos, el sistema operativo, cuántos puertos están disponibles, cuáles están ocupados. Esto con el fin de saber realmente lo básico. Lo básico para saber de todos estos puertos es Nmap, ¿sí? Escribimos la dirección natural, o sea que es el 192.168.20.1, y un rango de, pues, puede ser 244. Esto generalmente se demora demasiado, puesto que son demasiados puertos que va a buscar. Antes de eso, solamente vamos a buscar en uno. O sea, no es necesario mostrar pues bueno, saber todas las conexiones de los puertos. Este es como la conexión muy básica. Acá, como podemos ver, y en el primer puerto sí aparece un equipo que se está usando. Aquí podemos saber realmente los puertos y todo eso. Para saber el sistema operativo escribimos Nmaps menos O. Tiene que ser mayúscula en este caso.
Y aquí podemos, y en este menos O quiere decir saber el sistema operativo y los servicios que contiene el puerto que se está usando. Esto con el fin de saber, es como información básica, estadística y todo eso. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias y que tengan un buen día.